Hello, everybody. This is Pascal from Neutrality. Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies y hoy les traigo un programa especial sobre los acontecimientos en desarrollo en Siria. Es la mañana del 9 de diciembre aquí en Japón y acabamos de enterarnos de que Bashar al-Assad, el líder a largo plazo del Estado sirio, ha llegado con su familia a Rusia, donde se le ha concedido asilo humanitario. Ahora es oficial. Damasco está completamente en manos de Hayat Tahrir al-Sham, también conocido como al-Nusra. Irán ha evacuado su embajada y los rusos, según sus propias declaraciones, están en conversaciones con los rebeldes/terroristas que ahora controlan grandes extensiones de Siria, aunque no todo. Aquí conmigo para discutir lo que todo esto significa está el embajador Chas Freeman. What all of this means is Ambassador Chas Freeman. Ambassador Freeman served as U.S. Assistant Secretary of Defense. El embajador Freeman se desempeñó como secretario adjunto de Defensa de Estados Unidos y como embajador de Smolensk en Arabia Saudita a principios de la década de 1990, entre muchos otros cargos. El embajador Freeman es realmente uno de los grandes expertos de Estados Unidos, no solo en política estadounidense y política exterior hacia Asia Occidental, sino también sobre la región en sí. Ha estado observándola junto con colegas durante décadas. Así que es un gran honor tenerlo aquí, embajador Freeman. Muy contento de estar contigo, Pascal. Bueno, embajador Freeman, ¿puede contarnos un poco sobre cuándo escuchó acerca de estos rápidos avances territoriales? No sé si llamarlos rebeldes, como hace nuestra prensa, o llamarlos terroristas. Pero cuando escuchó sobre este éxito tan rápido, ¿qué pensó? Porque les tomó 2 semanas pasar de un estancamiento a básicamente controlar casi todo lo que Assad solía controlar antes. Bueno, creo que todavía es demasiado pronto para decir exactamente cuáles son todas las implicaciones de esto, particularmente para Siria. Pero las implicaciones geopolíticas en la región son enormes. Básicamente el gran ganador de esto es Israel y el gobierno de Netanyahu. Han logrado aplastar a Hamas en Gaza. Aunque no lo han destruido, está en soporte vital, por así decirlo. Han decapitado a Hezbollah y diezmado sus filas. No han mostrado ningún respeto por el llamado alto el fuego que concluyeron con el gobierno libanés. Y ahora han eliminado el apoyo logístico para Hezbollah desde Irán porque el puente hacia el Líbano ha sido Siria. Esta es una gran pérdida para Irán. Significa que sus fuerzas disuasorias desplegadas hacia adelante, es decir, Hezbollah y Hamas en particular, y los hutíes en Yemen, que todavía están activos, por supuesto, han sido básicamente eliminadas. Y ahora se enfrenta a Israel directamente sin capacidad en el vecindario inmediato de Israel para responder. Esto, a su vez, plantea algunas preguntas realmente serias a largo plazo. Porque si Irán ya no tiene un elemento disuasorio convencional contra un ataque israelí, o para contrarrestar los esfuerzos israelíes de hegemonía regional, es muy probable que las voces que han sido cada vez más fuertes en Irán pidiendo el desarrollo de armas nucleares ahora superen los escrúpulos religiosos del régimen y lo logren. Así que este es un momento muy peligroso en términos de proliferación nuclear, aunque realmente no he visto que se discuta públicamente. No está claro en este momento exactamente cuál fue el papel de varias fuerzas extranjeras en esta sorprendente conquista de Siria por parte de Hayat Tahrir al-Sham, cuyo líder fue el representante de Al-Qaeda en Siria anteriormente. Su nombre de guerra, no su nombre real, es Abu Muhammad al-Julani. Al-Julani significa que proviene de los altos del Golán, que están bajo ocupación israelí. Y sin embargo, aparentemente, este movimiento, que debe haber tenido mucho apoyo de Israel en su conquista de Siria, ha prometido establecer relaciones con Israel. Y será interesante ver si se cumple esa promesa. Creo que el otro aspecto notable de esto, entre muchos, es que las fuerzas que avanzaron contra el Ejército Nacional Sirio estaban muy bien entrenadas y bien dirigidas. Tenían un completo arsenal de armas modernas, incluidos drones de Ucrania,
lo que sugiere que Ucrania vio una oportunidad en Siria para golpear la influencia rusa, ya que los rusos habían sido los principales partidarios, aparte de los iraníes, del gobierno de Assad. Y tenían tanques. Esto no era tanto una fuerza guerrillera como un ejército convencional organizado, y su entrenamiento y su equipo lo demostraban. Por otro lado, está bastante claro que las divisiones internas del gobierno de Assad ayudaron a provocar el rápido colapso de su resistencia a este ataque. Creo que es importante señalar que el anuncio de que el régimen había caído y que la familia Assad había huido del país vino del jefe de las Fuerzas Armadas sirias. El contexto aquí es que tanto Turquía como Rusia habían estado presionando a Assad en numerosas ocasiones recientes para que hiciera las paces con los yihadistas, para tratar de traer algo de unidad a Siria, y él se había negado. Y por lo tanto no es implausible que tanto Turquía como Rusia básicamente lo hayan descartado y que el ejército sirio haya recibido órdenes de sus oficiales de deponer las armas, cambiarse a ropa civil y no resistir. Un punto final es que este es un desarrollo en Siria que está notablemente libre de derramamiento de sangre masivo. Fue relativamente sin sangre porque la resistencia fue tan ineficaz o inexistente. Esto, a su vez, refleja malas decisiones de Bashar al-Assad en los últimos años. Cuando asumió el cargo, alrededor de 2003, prometió reformas y un régimen diferente al de su padre, Hafez al-Assad, y no cumplió. Básicamente, se volvió cada vez más despiadado en su uso de las fuerzas de seguridad para apuntalar su gobierno. Y creo que olvidó que la razón por la que pudo sobrevivir no fue porque el pueblo de Siria lo amara o lo favoreciera, sino porque muchos de ellos pensaban que era mejor que todas las alternativas. El señor al-Jolani, el líder del ahora triunfante movimiento de resistencia contra Assad, que tiene unos 42 años, joven, aún vigoroso, aparentemente ha aprendido algunas lecciones importantes. Se ha separado hasta cierto punto de su pasado islamista violento que representaba. Ha sido considerado con los cristianos, entre otras cosas. Ha sido menos inclinado a masacrar a los chiitas, pero es un musulmán salafista. Y ahora veremos si, dado que básicamente está a cargo, aunque ha dicho que se someterá a la elección del pueblo sirio en cuanto a quién gobierna Siria, y se presenta como un movimiento de liberación, que es de hecho lo que significa la Organización para la Liberación de Siria. No está claro en absoluto si ha cambiado de color, si de hecho se ha convertido en lo que la propaganda occidental, que se regocija por la caída de Assad, dice sobre él, es decir, que es un yihadista liberal democrático. Esto es un cambio bastante radical, pero difícilmente inesperado, dada la asombrosa capacidad de los medios occidentales para presentar visiones distorsionadas de la realidad cuando se trata de cualquier cosa que ocurra en Asia Occidental. Do you think that ¿Crees que, o qué piensas sobre este punto en particular, que ahora vemos nuevamente cómo Occidente está, al menos retóricamente, apoyando a un grupo islamista, incluso un derivado de Al-Qaeda, el mismo grupo responsable de atacar a Estados Unidos en 2001, y contra el cual se libró tanta lucha militar estadounidense, y que ahora se habla de esto, no solo de manera tan positiva, sino que, como dijiste, tenían armamento moderno? Ahora, se habla mucho de que recibieron este apoyo de Turquía, pero incluso si es así, al menos parte de él tendría que haber llegado a través de algunos canales de la OTAN, desde Occidente. ¿Tiene sentido esto para ti en el juego estratégico en la región? Does this make sense to you in the strategic game in the region? Bueno, hay que recordar que, por supuesto, Siria y Líbano fueron creados como países separados por Francia en la era colonial. Los franceses tienen un fuerte interés en lo que sucede en Siria.
Noto que el presidente Macron ha expresado gran satisfacción por el derrocamiento del gobierno de Assad. Hay que suponer que los franceses estuvieron de alguna manera involucrados en esto. Ciertamente la CIA debió haber estado involucrada. El primer esfuerzo de la CIA para un cambio de régimen en Siria fue en 1947, en el mismo momento de su creación. Y hubo múltiples esfuerzos para derrocar gobiernos en Siria mucho antes de que Hafez al-Assad tomara el poder, lo cual creo que fue en los años 60. Hubo múltiples esfuerzos para cambiar ese régimen, y todos fracasaron. Hubo esfuerzos, por supuesto, para cambiar el régimen de Bashar al-Assad, para derrocarlo. Hillary Clinton y otros abogaron por eso de manera famosa. Estados Unidos, la CIA, gastó alrededor de 5.000 millones en entrenar a varios grupos, incluido este, para derrocar el régimen, presumiblemente en nombre de los intereses de seguridad israelíes, que han sido primordiales en las mentes de la administración Biden y ciertamente la administración entrante de Trump. No promete nada sino más de lo mismo, y tal vez más, incluso menos matizado. Así que, como dije, hay muchas manos extranjeras en esto. Precisamente qué papel jugó, quién es un poco turbio todavía. Pero finalmente el esfuerzo por diseñar un cambio de régimen en Siria se ha logrado. Permítame hacer un par de comentarios más. Lo que no sabemos en absoluto es cómo será el futuro de Siria. Los objetivos de las diversas partes han sido diferentes. El objetivo de Estados Unidos en la década de 1950 era evitar que el comunismo tomara el control, en otras palabras, la influencia soviética en Siria. Recientemente hemos estado en contra de la presencia rusa en Siria. El objetivo israelí ha sido fragmentar Siria en sus componentes étnicos y lingüísticos para que no represente una amenaza. Esto sería una técnica clásica de dividir y gobernar. El énfasis turco ha variado a lo largo de los años, a veces buenas relaciones con Siria cuando Turquía tenía una política de no problemas con sus vecinos, a veces oposición violenta a Assad. Los intereses actuales de Turquía, que han estado en juego en este dramático conjunto de eventos, incluyen no solo la eliminación de las facciones kurdas sirias que están aliadas con el PKK terrorista en Turquía y su retirada de la frontera turca, sino también el retorno a Siria de los aproximadamente 5 millones de refugiados sirios que están en Turquía. Creo que el señor Erdogan intentó con mucho esfuerzo hacer las paces con el señor Assad, principalmente con el interés de retirar a los refugiados del suelo turco. Pero cuando Assad se resistió, desató esta fuerza que sus tropas habían estado entrenando. Una cosa está clara. Como dije al principio, esta es una gran victoria para el gobierno israelí de Netanyahu en términos de eliminar rivales regionales y abrir un camino directo a un ataque a Irán, para lo cual los iraníes ahora deben idear un nuevo método de disuasión. Entonces, esto concuerda con los objetivos de la administración Biden, que han apoyado mucho a Israel, incluso en sus acciones en Gaza, su falta de reacción efectiva ante los pogromos y los esfuerzos de limpieza étnica en Cisjordania, y el apoyo a la invasión israelí del Líbano. Si el mayor beneficiario de esto ha sido el gobierno de Netanyahu en un sentido militar, también debemos recordar que este gobierno ha hecho muchas cosas que han convertido a Israel en una de las sociedades y países más criticados del planeta. También ha sacrificado el derecho internacional con la cooperación de las potencias occidentales y ha dañado la reputación de Occidente en el resto del mundo en cuanto a cualquier tipo de enfoque basado en principios sobre cuestiones humanitarias. Así que los costos para Israel a largo plazo son enormes. Pero les Torres oralitats en Aubtaniu de Sarshayes. ¿Cómo es posible que esto haya sucedido? Que un grupo ultraislamista esté tomando el control de estas partes de Siria, que en realidad estaban cooperando con Irán y con Hezbollah para oponerse al genocidio que está ocurriendo en Gaza.
Quiero decir, había un elemento de pan-islamismo, de solidaridad pan-musulmana. No de todas partes, ciertamente no, y lo vemos ahora mismo. Y hay un tipo muy particular de Islam que obviamente no le importa. No solo no le importa, sino que utiliza una oportunidad estratégica para apuñalar por la espalda. Y creo que esto es lo que más sorprende a los iraníes, que en este momento es a través de Turquía, a través de un grupo islamista, que se está cortando el apoyo a Hezbollah y demás, que realmente eran, junto con Yemen, los únicos que intentaron ayudar militarmente a los palestinos. ¿Cómo se entiende esto? Que son los islamistas quienes ahora están tratando de encontrar un acuerdo con Israel. Debería haber mencionado cuando hablé antes de la asistencia de la CIA a este grupo, que es muy irónico que haya una recompensa de 10 millones por la cabeza del señor al-Jalani de parte de la CIA. Así que uno supone que esto ahora será objeto de negociación con él. ¿Que Estados Unidos ofrecerá quitar esta recompensa a cambio de qué? ¿Quizás por la eliminación de la presencia rusa? No lo sé. Quiero decir, los rusos ahora están negociando y no sabemos qué sucederá, pero eso ha sido importante para Rusia en su diplomacia en Asia Occidental, su influencia, y es el único puerto de aguas cálidas que Rusia realmente posee. Así que esto es importante para los rusos. Creo que no sabemos si, como dije, Siria ahora estará unida bajo este régimen salafista, que afirma tener una especie de tolerancia que nunca había mostrado anteriormente. El grupo alawita, que es el grupo de musulmanes chiitas realmente baste herético al que pertenece Bashar al-Assad, ahora debe estar muy asustados sobre lo que sucederá. Los iraníes siempre han considerado al régimen de Bashar al-Assad, el régimen baasista en Siria, como secular, apóstata, no realmente chiita, no realmente asociado con el Islam. Y aunque es cierto que Hezbollah, que ahora se ha retirado de Siria, por cierto, aparentemente ha retirado sus tropas que habían respaldado al régimen de Assad, es cierto que Hezbollah y otros estaban apoyando a los palestinos en Gaza, pero básicamente Assad no hizo nada al respecto. De hecho, toleró repetidos ataques aéreos israelíes en las líneas de suministro que pasaban por Siria hacia Hezbollah, en el Valle de la Bekaa y otros lugares. Así que creo que ahora hay una gran cantidad de preguntas. I think there are a huge number of questions now. And I know that Israel has reacted opportunistically. Y sé que Israel ha reaccionado oportunistamente al caos en Siria al apoderarse de la zona desmilitarizada que la ONU estaba gestionando entre las fuerzas sirias y las suyas propias en los altos del Golán. Así que ha aprovechado la oportunidad para anexar más tierras árabes, en efecto. Y no sé, la ONU, ya sabes, está tan marginada que no he oído nada del secretario general Guterres sobre esto. Y sin embargo, básicamente, Israel una vez más ha desafiado a las Naciones Unidas y sus resoluciones. La resolución que creó esa zona desmilitarizada fue una resolución del Consejo de Seguridad, supuestamente vinculante para todos los miembros. Así que hay muchos cabos sueltos aquí y tomará algún tiempo para que se desaten o desenreden o lo que sea la palabra adecuada. ¿Qué sucederá en el ámbito humanitario si los alawitas ahora verán una persecución masiva? Eso es algo que probablemente nadie puede prever. Porque por un lado, tienes razón, el régimen que está tomando el control ahora es famoso por no respetar los derechos humanos. Por otro lado, están prometiendo que lo harán. Así que quién sabe si realmente van a superarse a sí mismos. Pero con Irán ahora está propiamente aislado, ¿no es así? Sí, han sido aislados de sus principales fronteras, aliados y clientes, por así decirlo. Quiero decir, siempre se ha hablado mucho sin sentido sobre Hezbollah y Hamas, y así sucesivamente.
Estas son organizaciones con mentalidad independiente que reflejan las opiniones de las poblaciones que representan. En el caso de Hezbollah, es demostrablemente independiente, e Irán ha sido históricamente más una fuerza de contención sobre Hezbollah que cualquier otra cosa. Pero, por supuesto, ahora Hezbollah está básicamente por su cuenta, y no sabemos qué sucederá allí. Así que Irán ahora enfrenta a una administración Trump que llega al poder en Washington, que es la segunda venida del régimen que anuló el JCPOA aprobado por el Consejo de Seguridad o Acuerdo Nuclear con Irán. Eso probablemente aumentará la probabilidad de que Irán intente un avance nuclear en un futuro cercano. Y por supuesto, estamos en un interregno en los Estados Unidos. Tenemos un presidente que se queda dormido en reuniones con líderes africanos en Ruanda, demostrando así que es tan senil como muchos han pensado e incompetente. Y tenemos a Donald Trump, que está lleno de prejuicios ignorantes, en lugar de un conocimiento profundo sobre asuntos exteriores, que acaba de amenazar a casi todo el mundo con una guerra arancelaria, y cuyo principal interés en Asia Occidental parece ser que los israelíes terminen con todo. Así que no sé qué sucede ahora, pero si yo fuera iraní, estaría replanteándome todo lo que he estado haciendo. Y la ironía ahí, por supuesto, es que Pascal, el nuevo presidente iraní, es un moderado que quería acercarse a Occidente y buscaba el compromiso. Y ahora ha sido puesto en una posición donde el compromiso es completamente imposible. Si observas las elecciones para la administración entrante de Donald Trump, a pesar de su promesa de no incluir a las mismas personas que lo llevaron a actos beligerantes en el pasado, me parece que todo lo que probablemente hará la nueva administración, y estas personas aún no están confirmadas, pero sus nombres ya se conocen, es nombrar un gabinete que es igual de halcones o neoconservadores que antes. Solo que no son halcones en relación con Ucrania. De hecho, el consenso parece ser que quieren reducir esta guerra. Pero las otras personas que están entrando parecen ser aquellas que quieren una guerra con Irán o una guerra con China. Así que parece que intercambias un teatro por otro. ¿Cuál es tu impresión? No creo que ese sea un análisis incorrecto en absoluto. Las personas que están llegando son beligerantes, belicosas, son defensores del uso de la fuerza, excepto en Ucrania. Creo que tienen un concepto de intentar voltear a Rusia contra China, lo cual es algo que no creo vaya a suceder, pero no creo que hayan pensado en el desenlace en Ucrania. La reunión en París hace poco entre el presidente electo Trump y el señor Zelensky aparentemente estuvo acompañada de un lenguaje bastante duro sobre negociar un alto el fuego y demás. Pero no creo que los rusos quieran un alto el fuego. No creo que quieran una zona desmilitarizada en Ucrania. Creo que quieren paz en Europa y quieren paz con Ucrania. Mi propia suposición, y lo he dicho en otros lugares, es que estamos ante un escenario de conflicto coreano en el que, como dicen los chinos, la lucha continúa mientras las negociaciones intentan arreglar un armisticio o algo más. Pero no creo que los rusos quieran un armisticio. No creo que quieran una DMZ, lo que dejaría a Europa en una posición de tensión constante y potencial guerra, y no proporcionaría su seguridad de la manera que exigieron hace 2 años y medio. Bueno, son casi las 3 ahora, supongo, cuando emitieron un ultimátum exigiendo la negociación de una arquitectura de seguridad europea que los tranquilizara a ellos, así como a Occidente. Así que creo que nos espera algo en Ucrania que probablemente no se parezca a nada tanto como a la paz de Westfalia, que tomó creo 3 años y se llevó a cabo en múltiples foros. Y son cuestiones diferentes, ¿sabes? Quiero decir, los ucranianos y los rusos tienen que resolver una frontera entre ellos. Nadie puede eso por ellos. Podemos ofrecer consejos, podemos complicar el proceso, pero al final
Moscú y Kiev necesitan resolver eso. But in the end, Moscow and Kyiv need to work that out. The question of minority rights in Ukraine. La cuestión de los derechos de las minorías en Ucrania, que toca las normas de la OSCE y las garantías de autonomía lingüística y cultural para las minorías al estilo del Tratado del Estado Austriaco, si se quiere, necesita abordarse en un contexto más amplio. Creo que la OSCE, la UERE, los principales países de Europa tienen interés en eso. Ciertamente los rusos tienen interés, los húngaros, los rumanos, que tienen minorías en Ucrania, que han sido oprimidas, tienen interés en eso. Así que ese es otro foro más. Y luego está finalmente el tema de que Estados Unidos, Rusia, la OTAN y las principales potencias europeas se sienten a tratar de elaborar un marco más amplio para la paz en Europa. Todo esto es extremadamente difícil. Y ahora esta mañana, todavía es domingo aquí en los Estados Unidos, esta mañana tuvimos a Donald Trump reiterando su disposición a retirarse de la OTAN. Ya sabes, si no cree que el equilibrio de pagos relacionado con la OTAN es lo suficientemente generoso. Creo que tiene un punto. ¿Sabes? Estamos, ¿qué? 75 años, casi 80 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, acercándonos a 80 años después del final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué es que los europeos son incapaces de defenderse? ¿Por qué es que los europeos se someten a una potencia al otro lado del Atlántico para cada decisión importante? Bueno, por supuesto, es fácil hacer eso. Pero puedo entender la razón por la que la derecha en los Estados Unidos dice, ¿por qué deberíamos estar cargando con este peso? Bueno, por supuesto, desde el punto de vista europeo, no solo hemos estado llevando la carga, sino que hemos estado metiendo a Europa en problemas con el liderazgo que hemos mostrado. De todos modos, creo que estamos en un momento en el que múltiples cosas en Asia Occidental, el Medio Oriente, si se quiere, en Eurasia, en Europa, están en constante cambio. Y será muy interesante, esa es una palabra demasiado suave, ver cómo se desarrolla todo esto. Una nota final, Pascal, si me permites. Mi sensación es que los chinos han despejado el camino para una operación contra Taiwán. No creo que hayan tomado la decisión de hacerlo, pero sé que han hecho las paces con India, en cierto sentido, y han eliminado el peligro de un ataque de distracción en su frontera suroeste en el Tíbet. Han consolidado su relación con Rusia. Han aumentado la cooperación con Rusia, tanto en tecnología como en operaciones militares, así como en inteligencia. Y básicamente han respondido a la guerra económica estadounidense con su propia guerra económica. Anteriormente no habían respondido a las sanciones de la misma manera, pero ahora lo están haciendo. Y así me parece que están listos políticamente, si no aún militarmente, para abordar el tema de poner fin a la guerra civil china y reunificar China. Ahora, sé que hay mucha conversación por parte de los chinos también, y esto es importante, sobre Asia-Pacífico, que es el término que prefiero, porque creo que Indo-Pacífico es un fraude como concepto. Asia-Pacífico es, de todos modos, una esfera de influencia económica china. Con todos los países de la región, con la posible excepción de Japón, aunque creo que Japón está dividido, tú sabrías más sobre eso que yo, buscando un acomodo con China. Les gustaría el respaldo estadounidense para eso, pero no quieren elegir entre China y Estados Unidos. Japón puede ser una excepción en ese sentido. Y así, este es un momento muy fluido, tanto en Europa como en Asia-Pacífico. Y ahora en Asia Occidental. No hablaré sobre América Latina, pero también podría argumentar que ese bastión de la civilización occidental también está en un estado de cambio. Tomaste mi última pregunta. Ya la respondiste, porque quería preguntar, ¿qué crees que China va a sacar de esto? Pero tal vez solo como un último punto, porque China tenía una estrategia para Asia Occidental.
Y básicamente era intentar estabilizar las cosas, ¿verdad? Mediando un acuerdo entre Irán y Arabia Saudita. Eso fue algo importante. ¿Crees que los eventos actuales van ahora en contra de esa estrategia de China, de básicamente intentar tener un terreno para sus relaciones comerciales? Entonces, ¿esto también es un revés para China? ¿O qué crees que Beijing saca de esto? What do you think Beijing makes out of this? I don't think it's a setback for China because the Chinese relations. No creo que sea un revés para China, porque la relación China con Siria, aunque era adecuada, nunca fue muy cordial o intensa. Hay muchas personas que han mirado a China para reconstruir Siria. Quizás los intereses comerciales chinos entren en juego, y eso sucederá. Pero el principal interés estratégico que tienen los chinos en este momento es la distracción de Estados Unidos por los eventos en Asia Occidental. Estados Unidos está ahora completamente distraído. Seguimos intentando alejarnos de Asia Occidental hacia Asia Pacífico. Y los eventos en Asia Occidental, en su mayoría producto de nuestros amigos israelíes, frustran continuamente nuestro deseo de redistribuir. Continuously frustrate our desire to redeploy. You mentioned, maybe the Entonces mencionaste, ya sabes, tal vez la administración entrante, aunque está decidida, dice, a reducir la participación con Ucrania. No estoy tan seguro de eso, en realidad. Pero si realmente está tan decidida, entonces no está decidida a salir de Oriente Medio. Y seguimos, recuerdo en uno de los primeros encuentros con Zhou Enlai cuando abrimos nuestra relación con China, lo cual recuerdo vívidamente siendo un hombre mayor. Él habló sobre la Unión Soviética como sobreextendida y dijo que era como un hombre tratando de matar 10 pulgas simultáneamente con 10 dedos. Y creo que eso describe bastante bien la situación de los Estados Unidos, mientras fallamos en lidiar, fallamos en ajustarnos a la reducción de nuestro poder e influencia y básicamente implosionamos en términos de nuestras relaciones internacionales. In terms of our international relationships. Tariffs, protectionism, is a... Aranceles, proteccionismo, estas son dos cosas. Primero, es un reconocimiento de que no eres competitivo y necesitas una barrera arancelaria para restaurar la competitividad o para protegerte de ella. Y segundo, es un medio de aislarte del mundo. Reduce la interacción con el resto del mundo. No es un medio positivo de competir en absoluto. Y sin embargo, este es el rumbo que hemos emprendido, claramente. No hay razón para dudar del señor Trump cuando dice que equipara los desequilibrios comerciales con subsidios a sociedades extranjeras. Sabes, él dijo que estamos subsidiando a Canadá porque tenemos un desequilibrio comercial. Esta es una manera muy peculiar de ver las cosas. This is a very peculiar way to look at things. But anyway, he has strong opinions. Pero de todos modos, él tiene opiniones firmes que la mayoría de los economistas consideran absurdas, pero que él no cambia. Así que creo muy claramente que nos dirigimos hacia un periodo de mayor conflicto en nuestras relaciones con Europa, porque las barreras arancelarias que imponemos afectarán mucho a Europa. Creo que los chinos ven una oportunidad con Europa y no han renunciado a intentar alistar a Europa en un marco global no estadounidense. Y de nuevo, esto es muy interesante. Ni es que va a pasar. No requiere nadie en este momento. Pero todo está en movimiento en todas partes y no hay nada como esto en mi vida. And I've not seen anything like this in my lifetime. Dangerous times. Tiempos peligrosos. Esperemos salir de esto. Embajador Freeman, quiero dejarlo salir de esta entrevista para que pueda tomar otra copa y disfrutar de la noche del domingo. Muchas gracias por su tiempo hoy. Bueno, gracias por invitarme, Pascal. Sigue con el buen trabajo. Thank you.